oír palabra de Dios? Ok, les invito a abrir el Salmo 139. Hoy lo vamos a terminar con la ayuda de Dios. Ese salmo lo hemos titulado Los atributos de Dios. Salmo número 139, versículo 1. Ya saben que es un salmo que escribió el rey David 1000 años antes de Cristo. Dice la palabra de Dios: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena del desierto. Más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Desierto, oh Dios, harán morir al impío. Apartado pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo y los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Amén. Cerremos los ojos, por favor. Guardemos silencio y dejemos que Dios nos hable hoy. Padre amado, en el nombre de Cristo, colocamos en tus manos este estudio de este hermoso salmo. Oramos para que tú nos hables, Señor, a través del Salmo 139 que escribió el rey David. Oramos para que el Espíritu de Dios me tome hoy y cada palabra que salga de mi boca sea guiada por el Espíritu Santo. Te suplico que toques también a mis hermanos y que les hables a sus corazones y que ellos reciban esta palabra como guiada por el Espíritu Santo. Háblanos, te lo pedimos. Queremos oír tu voz. En el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Alguien dice algo? Amén. Que así sea, que Dios nos hable hoy. Bueno, santos, estábamos hablando de este hermoso salmo en los dos miércoles anteriores, hablando de que este Salmo 139 lo escribió el rey David aproximadamente unos 1000 años antes de Jesucristo. El Señor, hablando a través de David, muestra
tres grandes atributos de Dios. Y estos tres atributos de Dios los contrapone contra el corazón del hombre incrédulo, del hombre perverso. Hace como un contraste David entre Dios y sus atributos y la necedad del hombre y su terquedad. Hace 15 días atrás hablamos del primer atributo que nos muestra David y hablábamos como primer punto de la omnisciencia de Dios. Diga, omnisciencia de Dios. Todos entendimos que la palabra omnisciencia indica que Dios todo lo sabe. Para Dios no hay nada que se esconda de Él, todo lo sabe. Dice David que aún no ha llegado el pensamiento a su boca cuando Dios ya sabe lo que vamos a decir. Así que voy a repasar rápidamente los puntos que estudiamos. Dijimos como primer punto que Dios conoce, repite, Dios conoce perfectamente a cada uno de los 7,000 millones de personas que viven en el planeta. Dios te conoce por nombre propio. Dios me conoce a mí por nombre propio. Él sabe quién soy yo. Él sabe quién eres tú. Dios no conoce una multitud. Dios nos conoce a cada uno de nosotros íntimamente. Lo que hagamos en el privado, Dios lo sabe. Por eso es que David dice en el versículo 1 y 2, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, dice David, mis pensamientos. Como segundo punto dijimos que Dios mantiene una constante vigilancia sobre cada uno de nosotros. Es increíble, hermano, la forma en que Dios nos observa, la forma en que Dios está mirando lo que hacemos. Yo les decía que muchos cristianos olvidan que Dios está ahí. David lo entendió y David dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. Dios está escudriñando. La palabra escudriñar es como meterse en lo más privado del ser humano, y eso hace Dios con nosotros. Como tercer punto dijimos que Dios sabe perfectamente lo que vamos a decir antes que hayamos abierto nuestra boca. David lo dice allá en el versículo 4, aún no está la palabra en mi lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Dios sabe exactamente lo que vamos a hablar y lo que vamos a decir. Como cuarto punto enseñamos que Jesucristo, al igual que el Padre, conoce cada uno de nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice que el Señor no se fiaba de nadie porque Él sabía lo que había en el corazón de los hombres. Como quinto lugar dijimos que Dios protege y guarda nuestras vidas diariamente por medio de su omnisciencia. Pues es lógico, si Dios sabe lo que pensamos, si Dios sabe lo que vamos a hablar, pues Dios sabe lo que necesitamos que Él nos guarde. Como sexto dijimos que Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros, nos deja con la boca abierta, nos deja perplejos. David lo dice en el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto que no lo puedo comprender. Luego, hace 8 días tocamos otro tema. Ya no era la omnisciencia de Dios, sino esta vez hablamos de la omnipresencia de Dios. La palabra omnipresente indica que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Esto es importante explicar. El primer punto, yo les decía que es imposible escondernos de Dios porque Él está en todas partes. Hablábamos de que Dios ocupa el universo, pero no podemos caer en la doctrina del panteísmo, de pensar de que Dios es la materia, como enseñan algunos. No, Dios no es la materia, Dios está en todas partes, pero Dios es espíritu. ¿Qué más dijimos?
Dijimos como segundo punto que ni siquiera las tinieblas pueden escondernos de la mirada omnisciente de Dios. David dice: si ciertamente las tinieblas no me encubrirán, para Dios es igual el día que la noche. Para Dios no hay problema si es de día o de noche, Él nos observa. Dile a tu hermano: Dios nos observa todo el tiempo, sabe lo que hacemos. David dice: las tinieblas no me encubren de ti. Lo mismo te es la luz que la oscuridad. Para Dios no hay tal cosa como que nos podemos esconder de Él. Hoy voy a tocar otro tema, y es el último, y es la omnipotencia de Dios. Repita: omnipotencia de Dios. Voy a empezar con un pensamiento. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, nos estamos refiriendo al atributo por medio del cual Dios puede hacer cualquier cosa. Para Dios no hay nada imposible, todo es posible para Dios. Estudiemos esto, hermano. Primer punto: la omnipotencia de Dios es revelada en nuestros mismos cuerpos. Repítalo: la omnipotencia de Dios es revelada ¿en dónde? En nuestros mismos cuerpos. David lo enseña así. Mire lo que dice David en el versículo 13. ¿Qué dice David? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy ¿qué? Maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Estoy seguro que David contemplaba los cielos, la grandeza de la creación de Dios. David era un salmista, era un pastor de ovejas. Así que no era extraño ver a David en las noches cuidando el rebaño, en una noche llena de estrellas, tocando su lira y componiendo salmos para el Creador. Así que David, durante todas estas noches de vigilia cuidando el rebaño, David pudo observar la creación, pudo observar el cosmos, los planetas, las estrellas, las galaxias, en una noche estrellada donde no hay ningún bombillo sino la oscuridad total. David pudo contemplarlo. David pudo contemplar la grandeza de la creación. David era una persona de campo. Él pudo ver los árboles, las montañas, las aves, los animales. David pudo contemplar de todas las formas la creación de Dios. Como dice el apóstol Pablo en Romanos: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a través de la misma creación. Pero David no se concentra en la grandeza del cosmos, sino en la grandeza de su propio ser. David mira hacia adentro, hacia su ser, y por eso es que él dice: tú, Creador, tú, Dios omnipotente, tú creaste mi vida, tú creaste, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables son tus obras. Estoy maravillado de la creación y mi alma lo sabe muy bien. Y David empieza a adorar a Dios porque Él es poderoso, porque Él es creador, porque Él lo formó en el vientre de su madre, porque Él dice: entretejió mi cuerpo en el secreto del vientre materno. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste a tu manera. Mi alma lo sabe muy bien y esto me hace maravillar. Es lo que dice David. ¿Por qué David hablaba de esta manera? La razón, David de pronto no la conocía en su época, pero nosotros sí. Yo les traigo
una serie de cosas del cuerpo humano que nos van a dejar admirados. Si David quedó perplejo de la capacidad de poder escribir un salmo, de la capacidad de tocar una lira, de la capacidad de cantarle a Dios, de la capacidad de correr o montar a caballo, pues lo que yo les traigo dejaría a David más admirado si lo hubiese sabido en su época. ¿Qué es lo que les traigo? Lean conmigo por qué dice David que está admirado de ver cómo Dios lo creó en el vientre de su madre. Lea conmigo. David alaba a Dios por sus gloriosas obras. Él, David, está maravillado por la perfección del cuerpo humano. Ahí vienen los datos que les traigo. 60 billones. Vamos todos, ¿cuántos? 60, no millones, sino billones de células conforman la ingeniería del cuerpo humano. ¿Sabían ustedes, hermano, que en tu cuerpo hay 60 billones de células? Si no me crees, cuéntalas y vas a ver que sí las hay. 60 billones. ¿Qué es un billón? Un millón de millones de millones. Pero no tenemos uno, sino ¿cuántos? 60. Esa es la cantidad de células que tiene el cuerpo humano. Otro dato: 13,000 millones de células nerviosas transportan todos los estímulos eléctricos del cuerpo humano. Increíble. ¿Cuántos? 13,000 millones de células nerviosas hay en tu médula espinal, en tu cerebro y en todo tu cuerpo, porque tu cuerpo es como una estación eléctrica. Es por eso que cuando alguien te pincha con una aguja, tú reaccionas porque sucede un impacto a tus nervios y eso lo conduce la columna hasta que llega al cerebro y por eso tú reaccionas instantáneamente. Pero eso no lo hace una célula, ¿lo hacen cuántos millones? 13,000 millones de células están llevando electricidad a tu cuerpo diariamente. ¿Qué otra cosa descubrí? 90,000, esto le va a sonar extraño, pero es verificable por la ciencia. 90,000 kilómetros de venas y arterias transportan la sangre y el oxígeno a cada una de las células humanas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si nosotros pudiéramos colocar en línea todas estas venas, arterias, capilares, todo esto que transporta sangre, daría una distancia de ¿cuántos kilómetros? 90,000 kilómetros. Esto está demostrado, iglesia, esto no es mentira. Esa es la cantidad de venas que recorren nuestro cuerpo y alimentan los 60 billones de células. Por eso David, vuelvo y le digo, si David supiera esto, quedaría todavía más asombrado. Dios sencillamente es maravilloso. Dios es omnipotente. Dios es sencillamente poderoso. La creación de Dios nos deja con la boca abierta. ¿Y sabe qué es lo más extraordinario de todo esto? Lo que sigue. Un pequeño óvulo fecundado, repito, un pequeño óvulo fecundado, en ese pequeño óvulo fecundado está toda la información genética del ser humano, en un pequeño óvulo. Tan pronto un hombre fecunda un óvulo de una mujer, en ese mismo instante, ahí empieza a formarse toda la genética humana.
todo exactamente como vas a ser, tu estatura, color de ojos, color de cabello, color de piel, tus pestañas, etcétera. Todo se forma ahí, en ese pequeño óvulo fecundado. Ahí está toda la información genética del ser humano, que luego se formará en lo oculto del vientre humano. No podemos verlo, pero sucede en el secreto, y Dios lo hace porque Dios lo ordena. Y esto es lo que deja a David con la boca abierta. Segundo punto: el cuerpo humano es formado en el vientre materno bajo la atenta mirada del Creador. ¿Sabías tú que Dios estuvo presente cuando tú fuiste creado? Eso es lo que nos enseña David, Salmo 139, 15. ¿Qué dice David? No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Quiero que lo analicemos este versículo. Volvámoslo a poner y lo explico. David está diciendo que esa maravilla de la ingeniería de Dios, porque no hay ninguna máquina que pueda reemplazar al cuerpo humano. Toda esa maravilla Dios la vio en cada uno de nosotros. Por eso dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Obvio, cuando estuvimos en el vientre de nuestras madres, nadie nos veía formar. Estábamos escondidos, y David lo interpreta o hace una especie de símil o comparación acá con lo profundo de la tierra. Él dice: fuimos entretejidos en lo más profundo de la tierra. No quiere decir que fuimos entretejidos allá, sino está hablando del vientre materno. Allá fuimos formados en lo oculto, donde nadie nos veía. En el secreto Dios nos formó a cada uno de nosotros. Tú no eres extraño para Dios. Dios estuvo cuando fuiste creado, y Él planificó el desarrollo de tu ser desde el mismo momento de la gestación. Dios estuvo ahí entretejiendo. Suena como la mujer que coge lana y empieza a tejer, y después vuelve uno al mes y encuentra un hermoso saco hecho. Dios lo hizo con sus, ¿cómo se llaman esos palitos? Con sus agujas de crochet nos tejió a todos. Yo sé que esto le suena a locura, pero no es locura, hermano. Le repito, Dios está en todas partes y Dios nos teje a cada uno de nosotros. Por favor, vuelve a colocar el versículo para que lo entiendas. No fue encubierto de ti mi cuerpo, dice David, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. David ve a Dios diseñándonos a cada uno de nosotros, haciéndonos a cada uno de nosotros. Lee por favor este pensamiento. David habla de su embrión en primera persona. Mire que David dice: Dios me entretejió, Dios me hizo en el vientre de mi madre, en lo profundo del vientre de mi madre me hizo. Así que David está hablando en primera persona, mostrando con esto que la personalidad humana existe antes del nacimiento. Provocar un aborto, por tanto, es un homicidio. Mire cómo son las cosas. Esto está preparado ya hace unos 20 días, este sermón. Y hoy estamos teniendo un problema aquí en Colombia, y es la aprobación del aborto. El fiscal general de la nación están haciendo todo lo posible porque el aborto sea aprobado.
Se quiere enseñar a la gente que una joven puede abortar hasta los 3 meses de gestación y no es delito, porque según algunos todavía no hay un ser ahí. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia me dice que Dios desde el comienzo entreteje, crea, diseña, hace a cada uno de sus seres. Así que provocar un aborto, digámoslo de esta manera, es interrumpir el diseño de Dios. En pocas palabras, quien aborta está cometiendo un asesinato, un homicidio. Lo voy a demostrar leyendo el versículo que sigue. ¿Qué dice David en el versículo 16 del Salmo 139? ¿Qué dice David? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. David dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué es un embrión? ¿Qué es primero, el embrión o el feto? El embrión. Primero el óvulo, luego ese óvulo se multiplica para crear el embrión, luego el embrión se desarrolla y está el feto, y luego viene el nacimiento. David dice que desde que era un embrión, él pudo ver a Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, en el libro de Dios, estaban escritas muchas cosas que luego fueron formadas. ¿Cuáles cosas? La estatura de David, el color de su cabello, el color de sus ojos, ¿sí? Sus talentos, su capacidad para derrotar gigantes a Goliat, su capacidad para componer música, el talento para crear y componer canciones para Dios, el don de tocar la lira, y liberar a Saúl de los demonios, la capacidad militar, el poder que tenía para dominar y gobernar. Todo esto que está ahí, dice la palabra, dice David, todo estaba escrito en el libro de Dios. Suena a locura, ¿no? Que Dios tenga un libro para cada uno de nosotros, pero es lo que la Biblia dice. La Biblia me dice que Dios tiene escrito todo acerca de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Que Dios nos conoce a profundidad, porque Dios nos planeó a cada uno de nosotros. Dios sabe cuál es el último ser humano que nacerá en este planeta. Dios sabe cuál es el último gentil que recibirá a Cristo. Dios sabe perfectamente cuál niño está naciendo en este momento y cuál está muriendo. Dios conoce tu sentarte y tu levantarte. Dios conoce tus pensamientos. Dios sabe lo que haces bien y lo que haces mal. Y a veces le pedimos a Dios, ¿por qué? Y Dios dice, porque te conozco. ¿Por qué hiciste esto para mí? ¿Por qué me castigaste, Dios? Y Dios dice, porque yo te conozco y necesito corregirte, y necesito educarte, y necesito que tú entiendas que yo corrijo a todo aquel que amo. Dios es poderoso. Diga amén. Y lo más lindo acá es que dice el Señor que todo lo que Él tiene escrito, Él lo forma sin faltar absolutamente nada. Tercer punto. David está maravillado. Diga, David está maravillado ante la grandeza del Creador que le ha dado que el existir. Versículo 17 y 18 del Salmo 139. ¿Qué dice David después de haber visto tanta grandeza?
Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. David está perplejo ante tanta grandeza. David está perplejo de saber que Dios sabe todos sus pensamientos. David está perplejo de que no hay un lugar donde se pueda esconder de Dios. Lo intentó una vez con Betsabé y Dios lo desenmascaró con el profeta Natán. Él entendió que no se puede esconder de Dios, que Dios está en todas partes. Pero lo que más ha dejado perplejo a David es saber que Dios lo creó, que Él lo entretejió en el vientre de su madre, que Él lo hizo, su carácter, su manera de ser, su manera de actuar, no su pecado, pero sí su manera de actuar. Y David por eso dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Por qué David habla de los pensamientos de Dios? Porque nosotros somos el diseño del pensamiento de Dios. Dios pensó en nosotros desde antes de hacer este planeta. Desde antes de la fundación del mundo, Dios empezó a hablar de un hombre llamado Abraham Peña Soler. Él planificó que ese hombre naciera un 6 de septiembre del año 1961. Él planificó cómo sería su vida. Y Él planificó la tuya. Y los planes de Dios no se han acabado para ti. Porque la palabra de Dios dice que Él tiene trazado un camino para cada uno de nosotros, para que andemos hasta que lleguemos a la meta que Él tiene preparada para nosotros. ¿Cuándo es que nos metemos en problemas, iglesia? ¿Quién me puede responder? Cuando no seguimos el camino de Dios, cuando somos rebeldes a su llamado. ¿Recuerdan al profeta Jonás? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Jonás, levántate, ve a Nínive, capital del imperio asirio. Ve y predícales, porque voy a destruir esta nación en 40 días. Ve y diles que se arrepienten, porque si no se arrepientan los voy a destruir. Salió Jonás y en vez de ir a Nínive tomó un barco que iba para el otro lado. Y estando allá en el barco, Dios empezó a tratarlo. Envió una gran tempestad y Jonás terminó en el mar. Usted sabe la historia, no se la voy a contar toda. Y fue cuando Jonás fue tragado por el pez que él empezó a recapacitar que se había salido del plan de Dios. Y fue cuando Dios le ordenó al pez vomitarlo nuevamente, para que el profeta corrigiera su camino. Y Jonás fue a Nínive y predicó la palabra, y el plan de Dios se llevó a cabo. No nos podremos salir del plan de Dios, hermano. Hay otros que se han querido salir del plan de Dios. El hijo pródigo, cuando le dice a su padre: Padre, dame lo que me pertenece porque me voy a ir. Y su padre le entrega todo y se va y vive perdidamente. El joven se había salido del plan perfecto de Dios. Pero viene el trato de Dios y viene el hambre. Y en medio de la hambruna recapacita y dice: ¿qué hago yo aquí? Ni siquiera los cerdos me dan algo de comer. Ya sé qué haré. Volveré a mi padre y le pediré perdón porque me he desviado de su camino. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Fue cuando él vuelve que el padre vuelve y lo mete en su voluntad.
Aquí tenemos a un David diciendo: cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. David entendía que Dios tiene un plan trazado para él y que de este plan tenemos que caminar en él. Si enumero esos planes, se multiplican más que la arena del mar. Despierto y aún estoy contigo. Esa frase, despierto y aún estoy contigo, puede referirse a dos cosas. Una, que David está hablando como un embrión que cuando nace recuerda todo lo que Dios hizo. O dos, David ya como adulto, que cada mañana que despierta recuerda que Dios siempre está a su lado y que no se podrá esconder de él jamás. Lean estos pensamientos santos. David habla de su nacimiento como un despertar después de haber permanecido 9 meses en el vientre materno. Por eso que David dice: despierto y aún estoy contigo. Dios ha estado con nosotros, al igual que estuvo con David en su creación, gestación y nacimiento. Yo doy fe de esto, hermano. El diablo me ha querido quitar la vida a mí desde que nací. He tenido que pasar por 8 cirugías durante toda mi vida. Ahorita estábamos hablando de esto. He estado a punto de morir 4 veces. 4 veces me han dicho: este hombre se murió. Pero he visto que todo este tiempo el Señor ha estado conmigo. He luchado con mi salud toda la vida. Mi talón de Aquiles ha sido mi salud. Y cuando yo tenía apenas 1 año, 2 años, le dijeron a mi papá: prepare el velorio, este niño no se le va a criar. Pero yo me he dado cuenta que Dios ha estado conmigo en mi creación, gestación y nacimiento. Dios está contigo, iglesia. Solamente tenemos que ser sensibles a su voz para no desviarnos del camino. Tenemos que aprender a escuchar. Hay veces que Dios nos manda a un hospital para podernos hablar, porque estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para Él. Cuando te vayan a operar, no te preocupes. Más bien dile: Señor, ¿qué es lo que me vas a hablar? Habla, que tu siervo escucha. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Si estás programado para una cirugía, dale gloria a Dios. Dios te necesita, Dios quiere hablar contigo. Dios quiere un tiempo a solas para poderte hablar y poderte decir el plan que Él tiene trazado para ti. Solo escucha, atiende a la voz del Altísimo. ¿Alguien dice amén? David está admirado por 3 atributos y los ha descrito maravillosamente. Primero, Dios es omnisciente, todo lo sabe los pensamientos más íntimos de nosotros. Segundo, Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. No podemos eludir la presencia de Dios. Él está observando los 24 horas al día, 31 días al mes, 365 días al año. Cada segundo Dios nos observa. Y tercero, David está maravillado por el tercer atributo de Dios, y es su poder, su omnipotencia. Dios lo creó en el vientre de su madre, en lo más oscuro y secreto del vientre humano. Dios lo entretejió, le dio todo, y David lo sabe muy bien. Nuestros 90 billones de células fueron formadas por el Creador. Nuestros 130,000 células nerviosas, 30,000 millones de células ahí fueron creadas por el Señor. Esos miles y miles de kilómetros de venas fueron creados por nuestro Creador. Maravillosa la ingeniería de Dios. Pero mire, el Salmo sufre un giro de 90 grados completo.
Y David cambia de tema bruscamente y muchos teólogos no entienden por qué. Y la razón es muy sencilla. David, después de mostrar la grandeza de Dios, lo compara con la insensatez del hombre pecador. Y es por eso que el salmo gira bruscamente de esta manera. Cuarto punto, en Números Romanos. La insensatez, repita, insensatez del hombre pecador. Diga, el hombre pecador es insensato, duro de corazón, es terco. Hablemos un poquito de esto. Primero, David está indignado con aquellos rebeldes que prefieren rechazar a Dios para poder seguir en su pecado. Vuelvo a repetir, léalo conmigo. ¿Cómo está David? Está indignado, está molesto, bastante molesto con aquellos rebeldes que prefieren rechazar a Dios para poder seguir pecando en su pecado. Léalo conmigo, Salmo 139, 19. ¿Qué dice David después de admirar tanto a Dios? ¿Qué dice? De cierto, oh Dios, harás morir al impío, al pecador. Vuelva a repetir, dígalo conmigo. De cierto, oh Dios. Vamos, póngale ganas, todos al tiempo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Miren cómo David está furioso. ¿Por qué? Porque Dios les ha mostrado a los hombres su grandeza. Como dice el apóstol Pablo, Dios se ha revelado a los hombres a través de la naturaleza, pero los hombres cambiaron la naturaleza al Dios creador por la creación. Se envanecieron, dice el apóstol Pablo, en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de ave, de cuadrúpedo o de cualquier reptil. Por eso Dios está furioso, porque el hombre, habiéndolo conocido como a Dios, no le dio gloria, no lo adoró como a Dios, sino que se envaneció en su razonamiento. Y por esa razón Dios los entregó a su pecado, a la dureza de su corazón entenebrecido. Los entregó a las pasiones vergonzosas, pues los hombres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y se encendieron en sus laxivias, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de todo pecado, corrupción, maldad. Dios hace esto porque Dios está triste con el hombre, porque el hombre, en vez de elogiarlo como lo hace David, entonces se rebela contra el Creador. En vez de entender que Dios fue su diseñador, el hombre se rebela. Es como si el barro se rebelara contra el que hizo la vasija. Dios está molesto, y David, al estar tomado del Espíritu, está molesto peor. Por eso David dice: de cierto, Dios, tú harás morir al impío. A ese rebelde que no quiere reconocer tu creación, tu poder y tu grandeza. A ese que se niega a entender que tú lo observas y vive en pecado desenfrenado. A ese que no le importa que tú lo observes y se descara. Y no solo peca él, sino que se complace con aquellos que practican su mismo pecado. Ustedes lo ven, los desfiles gays, disfrutando y retando a un Dios que les dio la vida. De esto es que está hablando David. Dios está furioso por todo lo que está pasando en Colombia. Dios está furioso con esto de la adopción de niños de parejas del mismo sexo. Dios está furioso con lo que están aprobando del aborto. Dios está furioso porque el hombre se rebela contra él. Porque el hombre, en vez de arrepentirse, endurece su corazón, y en vez de entender que Dios los está llamando a un cambio, a un arrepentimiento, retan a Dios diciendo: haremos lo que quiero. La anarquía gobierna el mundo, la rebelión gobierna las masas, y por eso es que Dios dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie.
Este mundo se ha endurecido tanto, hermano, que yo me temo que estamos viviendo los tiempos de Sodoma y de Gomorra. En cualquier momento Dios el Creador enviará fuego, como dice San Pedro, y los elementos ardiendo serán deshechos, y todo este mundo será consumido por el fuego. Por eso David dice: de cierto Dios hará morir al impío, apartado pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo y los tengo por enemigos. David habla palabras fuertes, habla de odio, de rabia, de indignación, de ira contra un mundo rebelde. Cuando yo leo esto, entiendo las palabras de Cristo en San Juan capítulo 17, cuando Jesucristo oraba: oh Padre, no oro por el mundo, sino por aquellos que me diste. No oro por todos, porque no creerán en mí. Oro por aquellos que creen en mí y por aquellos que creerán en mí, para que ellos sean uno en nosotros, tú en mí, Padre, yo en ellos, para que sean uno en unidad. No oro por el mundo, porque el mundo está perdido. Oro por aquellos que me diste, para que ninguno de ellos se pierda. Esto es lo que está diciendo David. A veces perdemos el tiempo orando y no entendemos la oración de San Juan 17. Cristo no oraba por toda la gente. Cristo oraba por aquellos que han de creer en Él. No te desgastes. ¿Por qué crees que Cristo dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? No son los que están afuera. Mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Si sus hermanos de sangre no se hubieran arrepentido, se habían condenado. A veces nos desgastamos: Señor, salva al mundo, perdónalo. Pero no es la oración de Cristo. Lo invito a que la lea allá en San Juan 17. Cristo lo enseñó. Yo no oro por el mundo, oro por los que me diste. A esos que me diste, guárdalos en tu verdad. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Ellos son nuestros. Tú en mí, Padre, yo en ellos. Que ellos sean uno en nosotros, para que seamos todos una unidad. Esa es la oración de Cristo. Lea, hermano, este pensamiento. La ira que expresa David en sus palabras es la misma ira santa que hay en el corazón de Dios contra todos aquellos que le aborrecen sin causa. ¿Tú no crees que Dios se llena de ira cuando todas estas personas salen a retarlo en las calles, a desafiarlo con sus banderas de colores? Cuando el mismo Dios en su palabra dice que Él mismo los está entregando a las concupiscencias de sus pecados. Es Dios en su ira entregándolos. ¿No dice la palabra que Dios terminó entregando a Faraón? ¿No dice que Dios terminó endureciéndole el corazón por su rebelión? Hay un momento en la vida en que Dios no lucha más por alguien y lo entrega. Yo te digo hoy, hermano, no pelees más por esto. Entrega a ese hijo rebelde y contumaz. Entrega a ese padre borracho y sinvergüenza. Entrega a esa madre que se ha ido. Entrégalo en las manos de Dios. Entrega a esa hija que se ha prostituido. Y deja que Dios haga su voluntad. Si Dios la tiene para ser salvo, Él hará la tarea. Ora para que Dios salve a aquellos que Él tiene reservados para su reino. Esa es la oración que hay que hacer. Yo sé que le suena duro esa palabra, pero vuelvo y les doy la última vez la cita. Juan 17, léalo y entienda. Mire lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 6, versículo 16.
Proverbios 6:16. ¿Qué dice la Biblia? 6 cosas aborrece Jehová. Siempre se nos ha enseñado que Dios es amor, que Dios es amor. Sí, pero acá me dice que Dios también es justicia. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son esas 7 cosas? Los ojos altivos, el orgulloso, la persona arrogante y presumida que cree que porque ha ido a una universidad sabe más que Dios. Esos grandes ejecutivos y grandes científicos que hoy dicen que Dios no existe. Todos esos grandes pensadores, científicos de universidades famosas, que niegan que Dios existe. Eso los aborrece Dios. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los asesinos, los mentirosos, los que mienten, engañan. ¿Quién más? El corazón que maquina pensamientos inicuos. Estas personas que se la pasan planeando el mal, que todo lo que piensan es mal, que miran la forma de dañar a alguien, de corromperlo, de prostituirlo, de dañarlo, de robarlo, de engañarlo. Los pies presurosos para correr al mal. Aquellos que se la pasan detrás de sus amigos, como dice, no solo practican el pecado, sino que se complacen en aquellos que la practican. Dice el libro de Romanos. El testigo falso que habla mentiras y el que sembra discordia entre los hermanos. Se nos ha enseñado que Dios es un Dios de amor y yo lo creo, pero Dios también llega un momento en que aborrece a alguien y lo rechaza para siempre. Segundo punto, David le pide a Dios que le revele sus iniquidades para que pueda seguir el camino correcto. David ha hecho un análisis total de Dios. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Los hombres se rebelan sin razón, pero él dice: yo no quiero hacer parte de ellos. David le pide a Dios que le revele sus iniquidades, sus pecados, para que pueda seguir el camino correcto. Y con esto termina el Salmo. Salmo 139, versículo 23. ¿Qué dice David para terminar el Salmo? Vamos todos, ¿qué dice? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y si lo hay, por favor, guíame en el camino eterno. David ha entendido que sin santidad nadie verá a Dios. Me escribe un joven esta semana angustiado: pastor, me congrego en X iglesia, no voy a decir cuál. El pastor ha hecho público una palabra para toda la iglesia: desde este día nunca más va a volver a hablar del pecado, porque él dice que eso ya fue ganado en la cruz del Calvario. Se basa en el pasaje del apóstol Pablo, Gálatas, si me equivoco perdóneme, capítulo 5, donde habla de la circuncisión. Y él dice que el cristiano no necesita hablar más del pecado porque esto ya lo pagó Cristo en la cárcel. ¿Qué hago, pastor? ¿Está usted de acuerdo con esto? Le digo absolutamente no. Su pastor necesita venir al seminario Jesucristo Vive para que le enseñemos la palabra. Si a la gente no se le enseña a vivir en santidad, la gente se pierde, la gente se torcerá, la gente se desviará. La gente necesita entender lo que David entendió. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos.
Ve si hay en mí camino de perversidad, y si acaso lo hay, por favor guíame por el camino eterno. El camino eterno es la palabra, el camino eterno es la santidad, el camino eterno es vivir lo que Dios ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron. Dime, ¿está bien la cita? ¿Sí? Bueno, se lo dejo de tarea. Lea conmigo este pensamiento. David reconoce su condición pecaminosa al pedirle a Dios que le revele su pecado y así lograr alcanzar su santidad. Sin santidad, ¿qué? Nadie verá a Dios. Cierre sus ojos, iglesia. Espero que este salmo le haya servido y le haya gustado. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.